Hola amigos, ¿cómo están? Llegamos al capítulo 33 de Godzilla en el Mapocho. Eh, Hoy día vamos a hablar de la película La Historia Oficial, una película argentina del año 1985, que se estrenó el 85. Pero antes de todo esto, les queremos recordar que se suscriban a nuestro canal, a nuestro programa. Así que por ahí hay un iconito, por ahí, por allá, por abajo donde lo apretan. Y si se suscriben nos harán muy felices, porque en el fondo es la forma en que nosotros sabemos que nos están escuchando. Así que por favor, sería muy lindo que se suscriban. Y bueno, ¿cómo estás, Alejandro, para este capítulo 33? Hola, hola. Bien, pues acá, como siempre, listo para hablar de una nueva película en un horario más tempranito de lo normal de lo que grabamos. Bastante agradable por lo demás, Ujú. pero siempre listo para comentar sobre cine. Excelente, excelente, ya. Bueno, la película, les voy a contar un poco en qué va esta película. Esta es una película, como les dije, del año 85, tiene hartos años, aunque fue restaurada el año 2016. Con motivo de cumplirse 40 años del golpe de Estado en Argentina, de la dictadura argentina. Y la película tiene todo que ver con respecto a la dictadura argentina. Es una película de Luis Puenzo, que es un director argentino que curiosamente no es muy prolífico. Tiene como 5 o 6 películas en toda su trayectoria. Esta película la estrenó cuando él estaba cerca de los 40, tenía 30 y tanto, era un director muy joven. Y la película ganó Globo de Oro, ganó premios en Cannes y ganó el Oscar a la mejor película extranjera, que por primera vez lo ganaba una película latinoamericana y que fue un gran honor para el cine argentino. La verdad es que en su momento la rompió esta película, porque es una película que tiene la característica de ser muy hija de su tiempo. O sea, se estrenó justo cuando cuando había finalizado recientemente la dictadura argentina, y era una sociedad que necesitaba un nivel de catarsis importante para contar la historia de las cosas terribles que pasaron, porque la dictadura argentina fue, diría, la historia de la humanidad, de las cosas más atroces que han ocurrido en el mundo, no solamente en Latinoamérica, una cuestión realmente seria. Bueno, otras cosas respecto a la película, los actores es Héctor Altero, Norma Aleandro, que ganó también varios premios como mejor actriz, Chunchuna Villafañe, un nombre Ya. bastante complejo, pero también es una de las protagonistas, y el chileno Patricio Contreras, que hace ahí de profesor, que es un actor hiper destacado y que en ese momento era muy joven y aparece en esta película y causó gran revuelo que estuviera en su tiempo ¿cómo se llama? Que estuviera en el elenco. La música es la música, las canciones, es de María Elena Walsh. La, la, la- Ah, ¿Te acordáis de la María Elena Walsh? por supuesto que sí. Con todas sus canciones infantiles preciosas que acá vienen muy bien. Ujú. ¿Qué otras cosas podemos decir? Que esta película estuvo censurada en Chile durante muchos años, durante casi toda la dictadura. Sin embargo, yo tengo el recuerdo de haberla visto en el cine y no sé si será un recuerdo difuso. A ver si después algún amigo ahí nos pone algún comentario que se recuerde, porque oficialmente leí que había estado censurada, pero yo recuerdo haber estado en el cine ¿Y viéndola. cómo hiciste eso? ¿Ah? ¿Cómo hiciste eso? No lo sé, es que yo creo a lo mejor se estrenó en algún momento y después se censuró, no sé cómo funcionó el cuento, pero tengo ese recuerdo que quizá un recuerdo equivocado, estamos hablando de Ujú. los chorrocientas décadas atrás, ¿ya? Sí, eso de los Eh, millones de años que tienes tú, Johnny. Exactamente, exactamente, todos esos miles de años que tengo yo, viejito. Eh, bueno, ¿de qué se trata la película? Está ambientada en marzo de 1983, en el ocaso de la dictadura argentina.
cuando ya se estaba acabando la dictadura, ya era el fin de la Guerra de las Malvinas. Y esta película trata de una pareja que tiene una hija adoptiva, en que el marido está vinculado a la dictadura, no es un militar ni nada, es un empresario vinculado de alguna manera a la dictadura y que se mueven en el círculo de élite de la sociedad argentina, de la clase más alta de la sociedad argentina, que adoptan, que tienen una niñita que es adoptada porque su mujer, que es profesora, a su vez, porque cuentan mucho la historia de ella en el colegio, etcétera, es estéril, entonces adoptaron a esta niñita. Y el cuento es que se empieza a dar cuenta esta madre adoptiva de que quizás su hija, por lo que por algunas señales, digamos, que le van llegando especialmente de una amiga, que había sufrido el exilio, la tortura con el régimen, le aclara, le ilumina de que hay niños que habían sido secuestrados durante la dictadura, o sea, habían sido madres que habían sido detenidas y habían dado a luz, incluso con niños muy chiquititos, que los habían recién tenido, y asesinaban a esas madres y entregaban a los hijos en adopción, que es un tema gigante en Argentina. Después podríamos hablar de esa cuestión. Y bueno, la historia transcurre en cómo esta luz que ve esta mujer de esta pareja, esta luz que ve se va transformando en una realidad y ella va moviendo el velo y dándose cuenta que efectivamente su hija adoptiva es hija biológica, digamos, de una pareja de jóvenes argentinos que fueron asesinados con la dictadura. Ese es más o menos el contexto de la película y sería súper interesante, Alejandro, porque yo soy muy, o sea, yo soy como muy parte de la época de esta película, cuando yo estaba en el colegio, se estrenó y fue todo un revuelo, fue un revuelo en Chile, se habló en todo el mundo de esta cuestión, por el tema del Oscar, por el tema de la dictadura, que nosotros también estábamos en la dictadura de Pinochet, ¿ok? Y era todo una apertura tanto de información moral, de todo tipo en Argentina que nos llegó para acá, pero eso yo lo viví en carne propia, en cambio para ti esto es como la guerra del Pacífico. Entonces, pasó hace 3.000 años. Entonces, quiero ver un poco tu mirada, tú que viste la película y ahora, ¿qué te pasó? ¿Qué temas te surgen? Cuéntame un poco. Bueno, a ver, yo creo que hay que partir por el tema generacional. Yo la verdad es que no quiero pecar de ignorante, pero no conozco en demasía como la historia de la dictadura en Argentina. No conozco lo que me enseñé en el colegio y obviamente es muy distinto haberlo vivido como vivir en la época a verlo ahora en Netflix el 2021 en cuarentena, pues es muy distinto. De hecho, esta película no la desconocía por completo, más allá de que había ganado el Oscar a Mejor Película. Era el único hito, la única referencia que tenía realmente. Em, pero bueno, como he escuchado por ahí muchas veces que los 80 fue la peor década de la humanidad en términos estilísticos, en cine, en música, pero bueno, esta película es un producto de esa época. Yo siento que es una buena película, eh, hablando estrictamente desde lo cinematográfico, que es lo que mejor, de lo que mejor puedo hablar. Em, eh, es larga. No te puedo decir que no me aburrí en un momento, em, pero valoré bastante como, primero, la importancia histórica que tiene y segundo, en el fondo, el guión de la película está muy bien escrita, es una película dramática, de drama así, de esos que le gustan a la academia, así, bien sufrido. Pero claro, si bien destaca la historia, las actuaciones y el guión, en términos estilísticos, a mí se me quedó bastante corta, la verdad. Encontré que era una película visualmente muy poco estimulante, con colores medio feos, encuentro yo, igual está restaurada, entonces quizás eso fue un factor a considerar.
Em, pero no me llamó la atención desde ese aspecto, que es un aspecto que yo busco mucho en las películas. Entonces, para mí fue interesante, pero no fue como. Para mí es muy distinto ver esta película a cualquier otra cosa que hemos visto en este programa, por ejemplo, en el que siento un nivel de mayor familiaridad y como que siento que estoy más como en mi zona de confort analizando películas más modernas. En esta ocasión me sentí como fuera de, como que no, me faltó ver como desde otra perspectiva la película y eso lo encontré interesante, pero fue distinto, fue extraño. No sé si me explico bien. Sí, sí, sí se te entiende. Eh, Mira, yo creo que, a ver, como siempre y en cualquier operación de análisis de obra, uno puede diseccionar esta cuestión en muchos trozos, digamos. Mirado desde el punto de vista fílmico, yo tengo la impresión de que es muy notorio en las películas de sus épocas el estilo de actuación. Hoy día creo que hay un estilo de actuación que es más natural. Siento que en los 80 y antes era mucho más marcado en ese sentido las actuaciones son más teatrales. Cuestión que se nota mucho al principio de esta película, se nota bastante, ¿ok? Al principio de esta película. Eso no es que esté bien o que esté mal, es como una característica, pero te saca un poco de lo habitual de lo de hoy día. Creo que los personajes, sobre todo al inicio de la película y sobre todo cuando muestran la escuela, el colegio y el mismo profesor, el rol del Pato Contreras en el cuento, son personajes un poco estereotipados. También se ve o sea, no, eso que muestran del colegio no parece un colegio real, como actúan los niños, parece realmente una obra de teatro donde los personajes son más definidos, más duros en ese sentido. Pero creo al mismo tiempo que sobre todo los protagonistas, los dos, la pareja, digamos, en el conflicto en el conflicto de ir asumiendo este cuento de su hija, él absolutamente cómplice de la situación, ¿cierto? Porque él lo sabía todo y estaba vinculado al aparato de represión del Estado y todo el cuento, él sabía el cuento, el conflicto entre ellos dos, de ella reclamando, oye, es verdad, tú me dijiste que esta niña era realmente adoptada y estoy viendo que no lo es y lo que va pasando, cómo se va deteriorando la pareja ahí, el mismo conflicto de ella cuando se encuentra con las agrupaciones de las abuelas de la Plaza de Mayo, ¿cierto? Que es una organización súper importante en el tema de la recuperación de la verdad en Argentina y toda la cuestión. Estamos hablando de recién esta película se crea justo después, o sea, es muy contemporánea a los hechos. Ujú. Bueno, pero en todo ese proceso yo creo que los actores son tan buenos actores y a pesar de que el guión es muy ochentero, como recién te decía, creo que la tensión dramática que está en juego ahí es muy valiosa, o sea, yo creo que supera su época en ese sentido, o sea, tú la ves hoy día y a mí me provocó al menos muchas emociones, o sea, y lo sentí muy realista en ese aspecto. Eh, Eso Fíjate que yo mirado no, desde el. Sí, dale. fíjate que yo no lo vi así, como bueno, no es que hacía completamente ajeno a lo que se mostró en la película, ni mucho menos a los sentimientos mostrados en pantalla, pero yo me quedé corto en ese sentido. Vi una película casi como si fuera un material de archivo, como son como las películas que me dan en la universidad. No, más allá del contexto y la relevancia histórica de la película, me costó encontrar más aspectos eh, como un espectador, así como si estuviera viendo una película netamente por el entretenimiento de ella. Entonces, no sé, yo encontré fue extraño ver esta película para mí. No me pasó lo mismo que a ti. Ujú.
Sí, pero fíjate que lo que tú planteas es bien interesante porque si la película es como lo planteas tú, que yo difiero, ¿ah? Si la película es un archivo prácticamente, o sea, un archivo para entender la realidad, que evidentemente lo es, o sea, ahí tienes desde el rol que cumplió la iglesia, y es como muy paradigmático cada cosa que mostraban, pero la iglesia fue una iglesia ciega que tomó partido por la dictadura en Argentina, ¿ok? Te muestran incluso cuando la profesora escribe ahí en el libro de clases, te muestra la época, o sea, está todo como guiado y te muestra todas las situaciones, la abuela de la Plaza de Mayo, todo. En el fondo, sí, es una película que te muestra la época y pretende ser una película testimonial en ese sentido. Pero fíjate que fuera de esto que te digo, de la tensión dramática, de las impecables actuaciones desde mi punto de vista de la pareja, sobre todo de la mujer, fuera de eso, tiene aspectos que yo creo que superan lo testimonial, ¿ok? No es una película de panfleto, eso es muy interesante, porque, por ejemplo, ¿quién devela, quién devela lo que pasaba con su propia hija? O sea, ¿quién, quién da luz a las circunstancias? ¿Quién da luz al hecho, a la historia que se despliega? Hoy día sería súper difícil poner de protagonista a la mujer que es cómplice, de alguna manera, es la señora del tipo vinculado a la represión. O sea, en el fondo, ¿cómo te lo puedo decir? Son los... sería difícil hoy día generar una... Hoy día, a ver, la heroína, por así decirlo, la que devela este cuento, sería una abuela de la Plaza de Mayo, sería una activista por los derechos humanos, pero la película se la juega con mostrar un personaje que es parte de la élite, que es cómplice de la dictadura, que apoyó la dictadura, ¿ok? Aunque en un rol pasivo, como la mujer de, pero finalmente es parte de esa trenza, de esa sociedad, de ese grupo, digamos, que le dio soporte a la dictadura, que en su mente, en su corazón, empieza a develar, empieza a descubrir un mundo que ella no manejaba. Y en ese sentido la película es muy jugada, porque se va por ese camino, se va por ese camino que es un camino más difícil, más tortuoso, que hoy día incluso, revisando un poco por internet, tiene críticas. ¿Por qué elegir a ese personaje? ¿Por qué como que lo están blanqueando? Están blanqueando a esa gente que fue soporte de la dictadura. Pero en realidad no es más que la profundidad que pone el director y la elección que hace el director, en los guionistas, etcétera, desde mi punto de vista, darle realidad a un hecho, digamos, y no generar personajes dicotómicos de buenos y malos. Y eso lo encuentro súper jugado en la película. Yo creo que igual ahí quería probar un punto la dirección de esta película, porque más que ser una persona despreciable, una persona que bajo los parámetros de hoy en día podéis decir que fue un cómplice de la dictadura, hablando de la mujer, derechamente, no de su marido, una persona, y yo la vi como que era un poco incrédula respecto a las cosas que estaban pasando, como que era una verdad escondida para ella este hecho de que se torturaba gente que era inocente, que ocurría esta situación con los bebés que los cambiaban de familia, una situación que ella no sabía o no quería ver. Entonces, como todo ese proceso de descubrimiento de que, oh, no, esto no es como yo pensaba, era uno de los temas que quería abordar el director. Entonces, si se pone, por ejemplo, desde la perspectiva en la que tú sugieres que podría ocurrir hoy en día, en la que el personaje principal sería, por ejemplo, la abuela, no funciona tan bien, no, se pierde un poco esa esencia. Entonces yo, bueno, no he visto las críticas que tú mencionas, pero es como, es como no entender la película de cierta manera, ¿no? Es que lo que pasa es que vivimos en una época hoy día donde se necesitan verdades gruesas, desde mi punto de vista. ¿Ok? Las sutilezas corren mucho menos. Eh, entonces, mostrar este proceso en que un malo, o sea, un villano, villano en el sentido de alguien que apoyó la dictadura, el proceso argentino, sea al mismo tiempo el que empieza a ver la luz y se da cuenta de, es algo jugado, ¿ok?
Incluso hay otra escena que es un poco más discutible, porque esto primero que te digo lo encuentro fantástico, o sea, encuentro que realmente es una jugada arriesgada y desde mi punto de vista es lo que le da la gran valoración a la película, ¿ok? O sea, como tú dices, de ser un archivo que sirve para reflejar la época y conocer lo que pasó, esto le da la tensión dramática. ¿Te das cuenta? Esta mano que te estoy moviendo. Eso le da la tensión dramática y para mí es la película completa. Como develar esta realidad que se da cuenta esta mujer. Incluso en la relación de pareja hay una parte muy interesante que es el spoiler completo, así que usted apague si es que quiere, aunque es una Ujú. película del año 85. Okay, Llegó ¿ya? 30 años tarde, señor. Claro, llegó 30 años tarde en la película. Eh, que es cuando en la escena final el hombre ya agobiado, además que ya tenía problemas en el trabajo, ya estaba perdiendo todo por haber sido soporte de la dictadura, pero además su mujer diciéndole que lo había engañado, ya sabía ella que la hija no era de él y que él le había mentido porque ella no había ido a buscar a la niña al hospital desde donde decía su pareja que la había sacado y todo el cuento. Y este Ujú. hombre ya furioso actúa y ahí queda la duda si él tuvo algún vínculo con los servicios secretos, porque de hecho tortura en un minuto a su pareja, le rompe los dedos en una puerta y pasa todo esto y al mismo tiempo llama a la niñita por teléfono que estaba en la casa de la abuela y ahí se produce una gran escena, una tremenda escena. Y interesante que la mujer ya, o sea, después de esa escena violentísima, se da cuenta que se acabó el matrimonio, se acabó todo, ¿ok? Pero va y le da un abrazo a él, le da un abrazo al maltratador, al hombre que yo creo que es un acto muy humano, porque finalmente fue su pareja y su matrimonio durante muchos años, pero también es una escena que quizá hoy día, Mm. con todo el tema feminista, no se vería bien, ¿cachai? Es otra, creo que todos esos elementos mantienen a flote la película, fuera del mero archivo testimonial. Claro, el hombre patriarcal. No, pero Fuera de eh, panfletos, está fuera de los claro. panfletos. Sí, ahí me quedé en blanco, te iba a decir algo, pero a lo que quería llegar en el fondo era que, como tú como indicaste antes, la relación entre la pareja es también una de las cosas que mantiene a flote en la película. Pero fuera de eso tampoco, por ejemplo, como la última escena, me costó encontrar escenas así, que tuvieran como el mismo impacto, la misma universalidad o que se sostuvieran tan bien en el tiempo, o que hicieran como de la película una película absolutamente brillante o para el recuerdo. No, como la última escena no encontré nada más en la película, si es que te soy bien sincero. Como, como con profundidad, con ese tipo de impacto. Siento que es una escena que está a otro nivel respecto a lo que se vio anteriormente. De hecho, yo me fijaba, por ejemplo, en la película, tiene una estructura bastante simple, pero hay un periodo importante de la película en la que no ocurren muchas cosas, en el que hay como un periodo de 40 minutos en el que la trama no avanza. Entonces, a mí, bueno, siento que no le quita a la película, pero siento que, por ejemplo, en estos tiempos se cortaría bastante de las escenas en las que vimos, si es que soy bien sincero. Entonces esto es una de las cosas que encuentro interesante, como que aparte de las cosas que ya dijimos que reflejan los tiempos, también siento que estructuralmente, en como fue pensada la película, ya es de otra época. Y ya bajo los estándares o lo que yo estoy acostumbrado, a veces como, o sea, esto puede sonar mal, pero puede sonar hasta obsoleto, porque son cosas que como que, o por lo menos directores tradicionales o productores, como que no le encuentran sentido a ciertas escenas. Entonces, como visto desde esa mirada, me llamó también la atención. Sí, mira, yo no concuerdo contigo, bueno, pero definitivamente somos muy evidentemente dos generaciones viendo la película, pero creo que desde ese ángulo prácticamente ninguna película antigua, por llamarlo de alguna manera, menos películas de los 50, de los 40, de los 60, qué sé yo, se sostendrían. Lo que pasa es que evidentemente los códigos
los códigos cinematográficos eran totalmente distintos. Pero desde mi punto de vista, en el fondo, cuán universales siguen siendo las películas a pesar del tiempo que ha ido pasando, digamos. ¿Pero tú crees que esta sea una película universal? No, completamente, o sea, completamente. Pero mira, vámonos a eso y tírala de verdad, ya que te pusiste bombita. Dos cosas. Dime, tira la bomba, de qué nota le poní y por qué te pusiste bombita, y después yo también hago lo mismo. Estamos con la escala del 1 al 10. Del 1 al 10. No se confunda con otros podcasts que son de Sí. otra calidad, digamos. No haré comentario al respecto, pero yo a esta película le pongo un 7 de 10. Una Ah, nota bastante decente, a mi parecer. Esta ujú, película, la verdad es que he tenido películas mejor evaluadas, evidentemente, ujú. pero es una que aprecio bastante, ¿no? Pero me cuesta apreciarlas de otros aspectos más allá del valor de archivo, como dije antes. Ujú, Bueno, y respecto al nombre, yo soy Bombita, porque en honor a mi película argentina favorita, que se llama Relatos Salvajes, en las que hay un cuento que se llama Bombita, que es de un caballero que está evidentemente irritado con la sociedad y con los problemas que tiene últimamente, con la burocracia del Estado argentino. Y este caballero se encarga ¿cómo se llama? Derrumbar edificios. Entonces trabaja con explosivos. Y le ujú. dicen, y al final del cuento hace explotar como el seguro de autos, como no me acuerdo qué explotaba específicamente, pero metía una bomba y hay que ver la película para entenderlo, pero los que la vieron me entienden. Ujú. Bueno, ahí tenía una película totalmente de la época, o sea, de hoy día, con el ritmo de hoy día, con la velocidad de hoy día, con todo, con un actor nuevo como Ricardo Darín, que nunca se ve, digamos, en las películas argentinas. No, Yo creo como de 300 películas argentinas, 305 son protagonizadas por Darín. sí, Buena, no buena puede faltar. película. Buena película, Relatos Salvajes en todo caso. Bueno, yo más viejito también voy a lo más viejito, que es Raúl Alfonsín, que ya falleció, que fue el primer presidente democrático de Argentina después de la dictadura. Fue el presidente con el que se restaura la democracia en Argentina. Y tiene una característica fantástica, Raúl Alfonsín, fuera de ser un gran líder, un estadista y toda la cuestión, de haber sido el último presidente honesto y no, y no ratero de Argentina. Fue el primero. Ay, ay, ay. Era un tipo honesto, terrible, pero es la verdad de nuestros queridos vecinos. ¿Okay? Sí, Eh, un país argentino. Argentina y todas sus contradicciones. Todas sus contradicciones. No sé si nos quedó alguna cosa, Alejandro, ya nos fue quedando como los últimos minutos. Tu nota, Ah, mi nota. Yo le así pongo es. un 9 de todas maneras, y realmente no le pongo el 10 porque me cuesta, ¿cómo se llama? Tragarme mucho, digerir bien justamente ese elemento como teatral que tiene la película, especialmente en la primera parte. Lo entiendo que es un código cinematográfico de otra época y todo el cuento, pero no me termina de cerrar, y como ya expliqué profusamente en este capítulo, creo que la película va avanzando y termina siendo una ola, un tsunami tremendo. Un 9, creo que una gran nota, digamos, una tremenda película para mí, de Mira tú. todas maneras. Yo Ujú. creo que de las películas esta debe ser una de las que tiene más diferencia de nota. Aunque no es mucha, pero Debe ser. Y claro que tiene que ver con nuestras edades, sin duda tiene que ver con eso. ujú. Y sí, o sea, yo pensé cuando ahora la reví, porque no la había visto en todos estos años, eh, yo pensé que me iba a encontrar con una buena película, bien actuada, pero un poquito más panfletaria y toda la cuestión, y como dije, vi una película jugada, digamos, con temas de su época. Oye, alguien leía un artículo, por ejemplo, otra cuestión de los códigos cinematográficos que es increíble, así como para
para ir tirando lo último, pero Decime. parte la película con la niñita que la está bañando la mamá y la niñita está desnuda. Una niñita Sí, chica, estamos hablando de una niñita que debe tener 3, 4 años, no creo que tenga más. Pero eso ya no se hace, po. Eso ya no es imposible que aparezca en el cine una niñita desnuda, va absolutamente contra los códigos culturales de esta época. claro. Eh, Ahí te das Eh, cuenta que o te das cuenta todos los personajes fumando en todos lados, es como Mad Men en ese sentido. Es otra, definitivamente es otra época increíble, los 80. Sí, Ujú. una, una década terrible, según lo que me cuentan. Tenía sus cosas interesantes también. Todas las Oye, épocas tienen cosas lindas, dígame. ¿tú cuando ibas en el colegio tenías ese peinado así como medio chascón y dejáis la caga en la clase como los cabros argentinos que muestran en la película? Bueno amigos, hemos llegado al final del programa. Porque así yo te imaginaba, la verdad. No, sí, yo tenía un pelo profuso, digamos, sí, tenía un pelo y usaba unos pantalones que se llamaban amasados, que eran muy feos, muy feos, así como unos pantalones así como bolseados y andaba con uno. Era una época más Ujú. hippie y otros amigos malintencionados, diría más izquierdista de mi vida, que ya que ha pasado, digamos, que ha Uy, pasado. uy, uy. Ya mejor dejémoslo ahí porque Mejor estamos dejémoslo ahí. tocando un tema sensible. Sensible, totalmente sensible. Bueno, amigos, damos por finalizado el número 33, ¿ok? De, de nuestro programa de Godzilla en el Mapocho. Les volvemos a recordar con Alejandro que se suscriban al canal. Si les gustó este episodio también que le pongan me gusta. Y nos vemos la próxima semana. Estamos grabando semana a semana, así que pronto va a venir un invitado, así que vamos a ver, vamos a seguir adelante con este gran proyecto, este pequeño proyecto, porque le vamos a decir grande, pequeño proyecto, pero con mucho cariño. Eso. Así es. Chao. Chao, chao.